tal mi gente? Bienvenidos a su espacio Ministry Gente con Propósito. Seguimos agradecidos de Dios y de poder de contar con cada uno de ustedes. Así que bienvenidos a su espacio, invitándoles una vez más a que se sigan suscribiendo a nuestro canal, permitan que este canal pueda crecer y llegar a muchas personas que necesitan pues conocer a través de este contenido cómo lograr el propósito de Dios en su vida. Así que suscríbanse, compartan, denle like, activen la campanita, permitan que este programa le llegue a muchas personas que necesitan buscar cumplir su propósito en Dios, tanto espiritual como secular. Así que hoy tenemos una entrevista muy pero muy especial. Es una persona que amo, que quiero mucho, un joven prometedor que ya ha emprendido su ministerio evangelístico como predicador de la palabra de Dios. Y para ello pues lo tenemos hoy. Antes de, quiero decirle que el tema que vamos a tener se titula ¿vienen menos o más personas al evangelio en este tiempo? ¿Vienen más o menos personas al evangelio? En otras palabras, ¿se convierten más o menos? Vamos a ver qué vamos a conocer acá con este invitado. Así que mi invitado es el evangelista. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro hermano evangelista Osiris Mendoza. Bienvenido, mi hermano. Amén, mi hermano, gracias, bendiciones, un placer. Amén, amén. De verdad que es un gran honor poder contar contigo en este espacio y sobre todo poder debatir este tema tan importante, ¿verdad? Amén, amén. ¿Vienen más o menos personas al evangelio en este tiempo o no? ¿Se convierten más personas a Cristo? Es el tema que nosotros hemos traído, Osiris, y como eres un evangelista, un hombre de Dios, un predicador de la palabra, creo, ¿verdad?, que me puede ayudar muy bien a desarrollar este tema. Vamos a iniciar de inmediato, Osiris, ¿verdad? Mira, el evangelio ha sido marcado por grandes hombres que han predicado este evangelio, grandes figuras del siglo XX para acá, pudiéramos decir, mencionar algunos predicadores que han marcado la historia del evangelio, ¿verdad? Desde el siglo pasado. Entre ellos está Billy Graham, que fue uno de los grandes propulsores del evangelio a través de grandes masas, tanto radial como televisivo. Es un hombre que cuando, producto de las campañas, según lo que pude leer de él, 3.2 millones de personas se convirtieron a través de las campañas que este gran hombre predicaba, cuando predicaba a Cristo, o sea, esas cruzadas. Entre ellos también está Luis Palau, otro gran predicador que todos conocemos. ¿Quién no ha escuchado, quién no ha ido a una campaña de Luis Palau? Y también de Gigi Ávila, este gran hombre del evangelio que todos conocemos. Yo recuerdo mi primera ocasión que fue una campaña de Gigi Ávila, que lo trajeron acá al complejo deportivo de San Pedro de Macorís, y eso fue, oye, tremendo. Para usted poder alcanzar una esquinita en la que usted pudiera ver de cerca a Gigi Ávila no era cualquier cosa. O sea que de todo el pueblo, lugares aledaños se desbordaron a venir a ver este predicador. También tenemos a Jimmy Swaggart, otro predicador americano, grande, ¿verdad? Grandes hombres que cuando hacían cruzadas evangelísticas, miles de personas se convertían. Entonces la pregunta es, Osiris, si esta gente predicaban, que eran hombres igual que nosotros, Amén, comunes, amén, ¿verdad? Grandes hombres de Dios, ¿por qué hoy en día no vemos lo mismo? O sí, ocurre lo mismo hoy, o no es lo mismo, ¿verdad?, que la de esa época de esos hombres. amén, amén, terrible. Esa pregunta será respondida ahora mismo. Mi hermano, vuelvo y te digo, para mí es un placer y un honor estar aquí, ya que para mí es un privilegio, ya que esta plataforma sabemos que será de bendición para muchas personas, que yo sé que estarán mirando esta entrevista como las otras, y yo sé de que nos está bendiciendo a cada persona, a cada uno de nosotros, porque también soy una de las personas que se mantiene activo con este programa, y bendigo este programa porque yo sé de que le es de bendición a cada persona. Es un terrible tema, un hombre que también admiro mucho. Y esta primera pregunta es una pregunta que en realidad para muchas personas, como decimos nosotros los dominicanos, hay mucha tela por donde cortar. Hay mucha tela. Es un tema muy interesante que yo sé que muchas personas también como yo quieren saber
sobre esto, más de lo que aún sabemos. Y sabe algo, estos grandes ministros de Dios ya mencionados, de lo cual tú has mencionado acá, son ministros que en realidad esta persona en esa época, siglo, también ese siglo XX, cuando tú hablabas, fueron personas que tuvieron un gran resultado en su prédica, aunque también tenemos que analizar de que no es el mismo transporte que utilizamos hoy en día al transporte que ellos utilizaban en aquel entonces. Si comenzamos a mirar y comenzamos a pensar en el transporte que ellos utilizaban o la iglesia, nosotros en general, nosotros utilizábamos, aparte de solo las cruzadas, que se convertían muchas personas en esas cruzadas evangelísticas, también utilizaban un mensaje un poquito más personal, un mensaje un poquito más del frente, un poquito más con la persona, cara a cara, y ese mensaje también daba resultados. Por ejemplo, nosotros las iglesias en general, basado aquí también en República Dominicana en específico, utilizábamos lo que era un mensaje casa por casa, un mensaje casa por casa, y este mensaje un tipo de evangelismo personal. Sí, un evangelismo personal, y este evangelismo personal de alguna u otra forma transmitía el mensaje y hacía que muchas personas que estaban en su casa, que quizás no tenían esos planes de ir a la iglesia, que quizás no tenían planes ni de pasar por la congregación, ese mensaje lo cautive, ese mensaje trate con ellos y ese mensaje lo transforme. Entonces el transporte que utilizaban en aquel entonces era un transporte que era más favorable que este tiempo. Hoy en día tenemos las redes que también nos ayudan mucho cada vez que las sabemos. Es un medio. Sí, es un medio, cada vez que lo sabemos utilizar como transporte para transmitir el mensaje de Dios. Reconocemos de que nos ayuda mucho y también nos ayuda a que haya un buen resultado. Pero esto consiste de que en aquel entonces este mensaje que era ya cara a cara daba mucho resultado para la persona, porque era un mensaje un poquito más. O sea, hoy no se predica así casi. Ha menguado muy pocas personas, todavía quedan muchas personas que todavía utilizan este medio, personas que creen y saben de que este medio da muchos resultados, entonces lo utilizan. Y es para mí es uno de los transportes que más resultado da en lo que es el resultado para que las almas vengan a Cristo. Sí, porque es un mensaje frente a frente, sí, un mensaje. Tiene el contacto con la persona, el poder frente a frente, escucharlo, el poderlos mirar. Eso hacía como que hubiera una relación más directa. Amén. Y el mensaje pues hacía el efecto necesario. El efecto que se necesitaba frente a frente. Había una buena química y esa persona podía recibir ese mensaje que tú querías transmitirle, que era el resultado también daba que nosotros buscábamos. Entonces había mucho transporte también. Hoy en día quizá no da el mismo resultado, pero utilizábamos mucho las iglesias. Unos cuantos años atrás, un ejemplo, 5 años, 10 años atrás, utilizaban mucho lo que eran las campañas. Las campañas. Sí, las campañas. Bueno, estas personas hacían grandes cruzadas, que eran tipo de campañas en grandes masas. Amén. Y es algo sorprendente porque tú hablabas del ministro un gran ministro de Dios, Gigi Ávila, un hombre que es digno de ser admirado. Sí, un ejemplo realmente. Un ejemplo a seguir. Este hombre también me sorprendía mucho porque en aquel entonces te puedo decir de que se convertían, para mí, se convertían más personas a Cristo. Para mí, te voy a explicar por qué. Porque esto es, como te decía, un tema que tiene mucha tela por donde cortar. Pero si nos fijamos, en aquel entonces, por ejemplo, Gigi Ávila tenía un mensaje muy cristocéntrico a la hora de hablarle a los amigos. Entonces es un mensaje que para mí da muchos resultados. Un mensaje cristocéntrico. Y cuando él comenzaba a predicarle a cada persona, la persona identificaba su situación con lo que él hablaba, porque él le brindaba una solución a lo que ellos vivían. Entonces es lo que la mayoría de personas que están en el mundo andan buscando, una solución para salir de un problema, porque ya en el problema está. También había muchas personas que también se convertían por temor. Porque en aquel entonces, sí, no sé si recuerdan, pero en aquel entonces se utilizaba mucho lo que era el mensaje acerca del infierno. Se hablaba mucho. Sí. Es para el infierno que van. O sea, en la campaña entró un mensaje que abundaba también. Habían 3 clases de mensajes que abundaban mucho, pero daban sus resultados. Porque que también hoy en día tenemos que saber. Podríamos decir que la gente ha ido perdiendo un poco ese temor. Ese temor, porque no es que no se ha dejado de usar esa palabra hoy en día. Se utiliza, pero ya la gente no la toma en esa misma dimensión en la que la tomaban cuando esos grandes predicadores. Eso es lo que pasa. Que eran de grandes masas. Yo recuerdo que unos cuantos años atrás
yo estaba en una campaña, había un predicador y el predicador comenzó a hablarle del infierno a esa persona. Los amigos estaban en una esquina como siempre, ellos se mantienen distantes. A distancia. Sí, se mantienen a distancia y el predicador comenzó a hablar de lo que era el infierno y comenzaba a hablarle, diciéndole de que si no se arrepiente había un infierno, que es una gran realidad y una gran verdad. Pero cuando le comenzaba a hablar de esto, de una u otra forma, los amigos comenzaban a atemorizarse. Muchos aceptaban a Jesús y no permanecían en realidad porque lo hacían por temor. Por temor. No permanecían, pero aceptaban a Jesús porque había un temor grande en ellos cuando se le hablaba del infierno. Este tema no es que en realidad del infierno se ha dejado de hablar, pero no se abunda tanto quizás como se hacía. Hablarle esa gran verdad también a los amigos. Y también es una gran verdad que hay que saber cómo predicarla. Amén. ¿Sabes qué, Osiris? Había algo también muy peculiar, muy distintivo en estos predicadores que te mencionaba. Y es que, aparte de que predicaban con unción de Dios, porque tenían la unción Amén, amén. de Dios, tenían el poder, que también lo tienen muchos predicadores Amén. hoy en día, porque el poder de Dios no se ha limitado. Así Sino es que, bueno, el caso es que estos predicadores tenían algo muy peculiar. Y es que cuando ellos hacían esas cruzadas, cuando ellos armaban esa cruzada, no era solo a predicar el evangelio, sí. Esta gente, cuando iban a aquel lugar, llevaban alimentos, llevaban ropa, llevaban... O sea, cuando el evangelismo de esta persona era completo, se podría decir completo en el sentido de que no solo llevaban la palabra para la salvación espiritual, sino que también llevaban insumos materiales para la necesidad de los que estaban en aquel lugar a los que ellos iban a predicar. Predicaban de las dos formas impactantes. Terrible. Podríamos decir tres. Predicaban con la unción, predicaban la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Y sobre todo que llevaban insumos. O sea, cuando armaban una campaña, una cruzada, y todavía algunos de los de hoy en día muy notables, cuando lo hacen así. Cuando van a un lugar, ellos asumen todos los gastos, todo el costo que conlleva, porque para los que no lo saben, el llevar una cruzada, llevar una campaña de esa magnitud, conlleva un gasto bastante Amén, claro. caro, ¿verdad? Pues algunos de estos predicadores, ¿verdad? Que con toda su fama, con todo y la cosa, pues hacían esto, sí, predicaban con unción, predicaban la palabra, como tú decías, un mensaje cristocéntrico, pero también le llevaban el alimento y las cosas. Yo creo que esta condición hacía o les permitía a que mucha gente se convirtiera, mucha gente viniera. Entonces, hablando de esto, sí, se ha limitado entonces el poder de Dios en este tiempo, porque el poder de Dios es el mismo Dios al que predicaban ellos, al que nosotros predicamos hoy. ¿Crees tú que si no vemos esta condición igual manera es porque se ha limitado el poder de Dios, o hay cosas que nosotros como predicadores no estamos haciendo? Amén, amén. Yo pienso que el poder de Dios no se limita, el poder de Dios es el mismo de ayer, porque al Dios a quien nosotros salimos es un Dios que no cambia, un Dios que es el mismo. Entonces esto consiste muchas veces en nosotros. Tenemos que ser sabios. Se trata de sabiduría, de cómo tú quieres transmitirle algo a alguien. Tú hablabas de que esta persona, estos grandes ministros, utilizaban tres formas de transmitir a Jesús. Lo hacían con la bondad, Exacto. la palabra y la unción. No, son tres cosas que se tiene que ver y que los amigos miran mucho, influyen mucho en nosotros. La bondad, la palabra y la unción. Fíjate que la bondad es algo que habla mucho de tu testimonio. Porque no es lo mismo solamente predicarlo de palabras sin acción. Santo. Entonces cuando ellos manifestaban esta acción, ellos hablaban de un Jesús de amor con palabras. Pero cuando ellos veían a alguien en ese lugar que ellos llegaban a transmitir la palabra con una necesidad, se lo manifestaban el Jesús que ellos predicaban. Y sobre eso esto se trata, de transmitir ese Jesús que tú predicas, de enseñarle a la gente de que el Jesús que nosotros predicamos no solo es de palabras, sino de acción y de un amor verdadero. Excelente. Porque en realidad, como te hablaba del mensaje cristocéntrico, nosotros tenemos una humanidad que carece de un amor verdadero. Santo. Nosotros tenemos una humanidad que anda buscando. Por eso es que tú te fijas que el ser humano, ellos agarran y hoy sacan, el sistema saca el iPhone, por ponértelo de ejemplo, el iPhone 11 Plus. Tú lo consigues, el amigo lo consigue, pero después que el amigo lo consigue, él siente que eso no lo llena. Ya, porque eso es como momentáneo. Es momentáneo, entonces sacan el 12 y él se pone un Ya propósito quiere de el comprar el 12. Cuando compra el 12 dice, No, no me llenó, suelta. Compra el carro del año, no me llenó, y sacan otro carro, lo quieren. O sea, van probando cosas y lo tienen envuelto en algo que ellos están dando vueltas, círculos en el mismo lugar.
porque ellos están buscando algo que lo llene. Entonces se trata de esto, de darle a entender a la humanidad, a esos amigos, que lo que ellos andan buscando en realidad se encuentra en los caminos de Jesús. Entonces el mensaje consiste mucho, porque sobre este tema te hablaba de que era un mensaje o un tema que tenía mucha tela por donde cortar, porque por ejemplo acá te puedo hablar de que también en muchas partes, en muchos países que el mensaje no había llegado anteriormente, está llegando. Pero aquí mismo en República Dominicana, el evangelio que nosotros hablamos ha crecido mucho. Amén. Es un evangelio que últimamente sí ha sido famoso. Se ha expandido. Se ha expandido. Es un evangelio que fluye mucho en las redes, es un evangelio que está en todos los lugares. Pero consiste en algo, que la gente, como lo van ahorita, ha perdido un poquito de temor y también de respeto. Y esto provoca de que la gente se aleje de Dios y de que el amor y su corazón se endurezca. ¿Sabes por qué? Porque si tú te fijas, nosotros hoy en día aparecemos en todos los lugares, pero somos una carta leída. Entonces el ser humano, el que está fuera de los caminos, siempre está acostumbrado a buscar cualquier cosa para comenzar a juzgar y a decir, yo no me convierto por fulano. Entonces, si tú te fijas, buscando una razón, para justificar el por qué no viene a Jesús. Eso es algo muy común también hoy en día. Sí, es algo muy común. Entonces, si nosotros no comenzamos a mirar, por eso te daba gracias por este gran programa que Dios te ha puesto en tu corazón para transmitir el evangelio, porque es algo que en realidad nos edifica a cada uno de nosotros. Son temas que muchas veces nos hacemos preguntas, pero lamentablemente el caso, hay muchas personas que también en las redes se han hecho virales, quizás se han hecho virales por errores. Y le llegan a muchos, pero el efecto que se busca se logra, sería la pregunta. Porque vemos gente que tiene miles de likes, miles de vistas, por esos mensajes que hacen en vivo y todas esas cosas. Pero es un punto. El resultado, porque estamos hablando del resultado, estamos hablando, Amén. ¿Se convierte más o menos? ¿Verdad? Y el resultado es el mismo. Mira, me encantó mucho lo que decía, pero hay algo más, Osiris, que yo buscaba. Porque para que se manifieste de manera poderosa así el poder de Dios, Dios necesita que el hombre al cual Él quiere usar como el vaso sea una persona íntegra. Amén. O sea, eran hombres íntegros también, eran hombres que se metían con Dios. Cuando tú buscas la historia de Gigi Ávila, para poner un ejemplo, la relación de Gigi Ávila con el Señor, ¿cómo era? Era un hombre que se apartaba para Dios, era un hombre que se guardaba para Dios. El testimonio de Gigi Ávila no era, era un testimonio que le pesaba el ruedo de sus pantalones, como se decía. Entonces, tú hablabas de respeto hace un momento, y realmente quizá a muchos de nuestros predicadores hoy en día que tienen todo el potencial, tienen la unción, tienen el poder de Dios para predicar, pero le falta tener esa integridad con Dios. Le falta tener ese respeto para las cosas de Dios, y sobre todo el amor, el amor, para que el mensaje haga el efecto necesario. Es verdad, le llegamos a miles de personas hoy en día a través de las redes, a través de los medios tecnológicos, pero no solamente es esto, necesitamos ver resultados. Y si el resultado a estos predicadores les funcionó, porque como tú bien decías, predicaban face to face, cara a cara, hablaban con la persona, o sea, el mensaje, había una conexión y funcionaba, ¿por qué hoy no lo seguimos usando? ¿Por qué no predicamos así? ¿Por qué a nuestros predicadores les encanta más una tarima? Y me estoy metiendo en terreno espinoso. Es decir, ¿por qué a nuestros predicadores les encanta más la tarima que salir a predicar, a evangelizar? ¿Por qué? Hay un punto acá que yo quiero aclarar. El problema en sí no es el mensaje, es el transporte que estás utilizando. Porque hay que ser sabio, te hablaba de la sabiduría. Si el transporte que tú estás utilizando no te está dando el resultado que tú quieres ver, suelta el transporte y sigue con el mensaje. Otro medio. Otro medio, ¿entiendes? Entonces se trata de esto. Entonces, si tú te fijas, como hablábamos, si esa persona, el transporte que ellos utilizaban, le daba resultado, agarre y utilice ese transporte. Es que los ejemplos están ahí. Están ahí. Es como cuando la gente dice que no, porque el Antiguo Testamento no tiene validez en este tiempo. Pero eso es una falsedad, claro, una falsedad. Sí, una gran falsedad. El Antiguo Testamento, ¿qué nos muestra? ¿Qué nos enseña? Nos cuenta las historias de todos esos grandes predicadores, Amén. Hombres de Dios, que como hombres comunes, al igual que tú y que yo, cometieron también sus errores en algún momento, pero se levantaron y se dejaron usar por Dios. Eran hombres íntegros
hombres de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, esos ejemplos están ahí es para que nosotros nos alucemos en ese espejo y de lo que le funcionó a ellos, nosotros usarlo. En lo que ellos fallaron, nosotros verlo como un ejemplo para nosotros no caer. ¿Es verdad? Amén. Porque de eso se trata. Entonces, es como tú dices, el medio que se está usando, necesitamos revisarlo y ver qué es lo que funciona. Si esto funcionó ayer, yo sé que los tiempos no son los mismos. Amén, amén. Yo sé que muchos deben de estar preguntándose eso, se van a preguntar eso ahí. Pero no son los mismos los tiempos. Pero la Biblia nos enseña, Osiris, yo sé que tú y yo estaremos muy de acuerdo con esto, que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Amén. Es el mismo Dios que dice que el cielo y la tierra pasarán y su palabra permanecerá para siempre. Eso es algo muy fuerte. Entonces, yo creo que nosotros los predicadores necesitamos revisarlo. Amén. Y no solo eso, mira, la Biblia dice y enseña de que en Juan su capítulo 16, verso 6 en adelante, de que es el Espíritu Santo que convence de pecado. Y es el mismo Espíritu Santo de ayer. Pero había algo que se trataba mucho en aquel entonces, que se ha perdido. El mensaje no solo se predicaba con palabras, sino también con fruto. O sea, se preocupaba mucho la persona en cómo o qué su barrio decía de ellos. Yo recuerdo, voy a tocar un puntico fuerte. Yo recuerdo que los pastores en aquel entonces, antes de invitarte a predicar, agarraban el teléfono y le preguntaban a tu pastor, mandaban a investigar por tu barrio cómo tú eras. Cuando investigaban por tu barrio, según el testimonio que tú tenías en tu barrio, era según lo que ellos te invitaban. Ya era parte de ellos, pero ellos conocían el testimonio que tú tenías. O sea, había una parte... O sea, que un predicador no predicaba sin la recomendación de su pastor. Sin la recomendación de su pastor y el testimonio de su barrio. De su barrio. Era muy tomado en cuenta eso. O sea, muy buen punto, ¿eh? Muy buen. Lo que quiere decir esto es que los pastores, en pocas palabras, lo que decían en aquel entonces era: antes de tú predicar a Jesús en un altar, primero yo tengo que estar claro de que en tu barrio le estás predicando con tu testimonio. Exacto. Porque el testimonio es algo que habla mucho de ti. Los frutos, la Biblia no se equivoca. Y yo tengo un lema que es un lema que siempre llevo. Yo digo que a Jesús no solo se predica de palabras, hay mensajes en silencio que hacen más efecto que con palabras, que son tus frutos. Entonces se trata de esto, de los frutos y un mensaje. Si tu mensaje no lleva fruto, no lleva validez. Porque para presentar a Jesús los tienes que presentar con hechos, no solo con palabras. Bueno, evangelista Osiris Mendoza está tirando fuerte. Queremos también aclarar que el objetivo de este tema no es obviamente de emigrar a los predicadores nuestros, no. Es para que nos sentemos y analicemos cuáles cosas nos están funcionando y cuáles no. Y cuáles cosas podríamos aprender de lo que nos antecedieron, ¿verdad? Y que les dio buen resultado a ellos, que lo pudiéramos implementar con los medios que tenemos hoy en día. Óigame que bien sonó eso ahí, ¿eh? ¿Cuáles cosas pudiéramos complementar de lo que nos antecedieron para nosotros utilizarlos hoy en día con la capacidad y los medios que disponemos para que el mensaje sea eficaz? A propósito de eso, sí, que ya estamos casi por terminar. Entonces, ¿qué le falta a los predicadores de hoy que les permita ganar muchas almas? ¿Qué tú crees que le podría faltar a un predicador de hoy en día? Porque hoy tenemos muchos predicadores de grandes multitudes, predicadores de mucha fama. Usted lo ve ya con muchos likes en YouTube, muchos likes y muchos views en Facebook. Realmente mucha gente lo sigue. Pero estamos hablando de resultados. Ahí volvemos y caemos en resultados, ¿verdad? Porque una cosa es ser seguidor de hombre y otra cosa es los resultados, ¿verdad? Porque yo veo gente que siguen a hombres, si ese hombre cayó, también se cayeron ellos. Así es. ¿Qué resultado hay ahí? No hay un resultado positivo. El asunto es que las señales, los frutos que decía nuestro hermano Osiris, se manifiesten en esta persona y se vean ahí. Bueno, mira, este es un alma, este es un resultado de las prédicas. Terrible. Entonces, ¿qué le está faltando, Osiris? ¿Qué crees que le está faltando a los predicadores? Le está faltando algo a nuestra generación, que es lo que te hablaba. Yo creo que lo que más falta es saber presentar a Jesús. Ay. Osiris, pero ten cuidado. O sea, que la forma en la que están predicando no es la forma en la que debes de presentar a Jesús. No es la forma de vida de presentar a Jesús. Mira, Jesús es un personaje tan hermoso y tan increíble que cabe en todos los lugares. Santo. Entonces, yo creo que el mensaje, no creo, cierto y lo afirmo, el mensaje que más resultado trae es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús no hay un lugar que no llegue.
Entonces, cuando esta generación, mi generación, aprendamos a presentar a Jesús en cada lugar, yo sé que esto va a dar resultados. Porque si te Y como fijas, digno representante de Jesús. amén, como digno. Por eso Digno te hablaba, una de las cosas también que hace falta es presentarlo con nuestro fruto. Exacto. Porque yo he visto personas que, mira, por ejemplo, en una ocasión alguien me dijo, wow, yo creo más que nunca en ti. Yo no le estaba predicando con palabras. Fue que alguien se me levantó delante de él y él vio que yo me quedé callado y bajé mi cabeza aún con razón. Y él vio que yo me quedé callado aún con la razón. Y él vio esa actitud y esa acción mía. ¿Eso fue un mensaje para él? Ese joven se acercó a mí y me dijo, yo creo más que nunca en ti. Por la acción que yo hice. Porque yo aprendí que es mejor perder la razón que la paz. Santo. Entonces, hay veces que tú tienes que darle la razón a alguien para no perder tu paz, aún teniéndola. Entonces este joven, a ver esa mansedumbre, me imagino yo, digo, wow, pero verdaderamente está dando testimonio de que es cristiano. De que Cristo y está cree más, yo siento de que lo que él me ha demostrado, que es realidad, cree más en mí que nunca. Ese joven, cualquier oración, cualquier que necesita, se acerca a mí y me dice, mira, necesito esto, un consejo, que antes no lo hacía. Se lo predica con palabras, no, con hechos. ¿Qué es lo que falta? A mi generación le falta que dé fruto donde quiera que esté. Porque los frutos es algo que hablarán de ti aún tú estando en silencio. Wow, o sea, wow, Siri, está fuerte, Siri. Siri está fuerte, señores. O sea que, wow. Hay que cambiar la forma en la que presentamos a Jesús. Hay que cambiar la forma. Buen punto. El primer punto de lo que acaba de decir Osiris. Que esa presentación vaya acompañada de los frutos. Segunda cualidad importante. Así es. Aleluya. Y que nuestras acciones sean las que den a conocer a nosotros, ¿verdad? Que somos cristianos. Amén. O sea, la actitud que asumamos en medio de ciertas situaciones, como la que se le presentó a él, que aún teniendo la razón, se quedó callado, pero ganó punto con esta persona que empezó a creer en Dios porque había una actitud positiva. Amén. Delante de un siervo de Dios. Dios. O sea que la manera en la que estamos vendiendo el evangelio no es la forma correcta. No es la adecuada. Muchas personas lo presentan como es, pero hay otras personas que quizá el mensaje nunca le dará resultado porque de la forma que están presentando a Jesús. La Biblia dice en Juan, su capítulo 4, de que Dios es amor. Y también otro versículo enseña de que el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, tú no puedes hablar de amor si tú no transmites amor. Entonces, la mejor señal o la mayor señal de que tú conoces a Dios no son los dones, tampoco las señales. La mayor señal de que tú conoces a Dios es el amor. Por eso dice, el que no ama no lo ha conocido. O sea, entonces podríamos decir que hay discursos o mensajes muy buenos, muy contemplados, bien, con hermenéutica, con todas las características que debe de tener un buen discurso, pero carecen de Dios. Carecen de Dios, muy fuerte. Carecen de la esencia de Dios. Sí, carecen. Carecen de esa condición, de los frutos de Dios. Porque fíjate, hay algo que me impacta en la palabra. Y es que cuando Jesús asciende, ¿verdad? Que queda Pedro, la gente comienza a reconocer a Pedro como uno de los que andaba con él. Con Jesús. Con Jesús. Porque hablaba como Jesús. Caminaba como Jesús. Las características de aquel hombre eran propias de a quien él representaba. Amén, amén. O sea que si esas características de Dios que yo profeso, de Cristo, no la demuestro con amor, como tú dices, con acciones, entonces son palabrerías todo lo que yo digo. Son palabrerías y no traerán. Es un discurso bonito, pero carente de resultados. Entonces se están desanimando muchas personas que se están desanimando y están diciendo, tengo tanto tiempo predicando, pero no veo resultado en mi prédica. No sé si es que Dios no está conmigo, que Dios me ha dejado. No es que Dios te ha dejado. Lo que pasa es que hay que ser sabio, como te decía. Cuando el transporte que estás utilizando no te da resultado, cambia el transporte y cambia la forma de presentar a Jesús. Porque se siente cuando un mensaje se está transmitiendo con amor y tiene la esencia del cielo. Tiene la esencia. Tú mencionabas algo ahí ahorita muy, muy bueno que me llamó la atención y me gustaría saber, porque hoy en día se está predicando, ¿verdad? Tú decías de predicar a Cristo, pero el mensaje que hoy en día se está presentando va un poco desviado, podríamos decir, y quizás sea espinoso lo que voy a decir. Lo digo porque tú decías predicar un mensaje cristocéntrico, pero hoy en día hay mensajes que son enfocados a lo que es la motivación. O sea, no, serían mensajes motivacionales.
o mensajes motivacionales tanto financieros como quizá de autoestima. Yo no diría que es malo, sí, yo no diría que está mal, pero es el mensaje que Cristo quiere que se predique. Ese es el mensaje cristocéntrico. O sea, un mensaje financiero es el que le va a salvar la alma a el alma de una persona. No. O sea, yo no digo que no, atención con esto, ¿verdad? Pero Cristo nos mandó a predicar el evangelio a toda criatura. Que el que creyera, ese será salvo. Entonces, mi mensaje no tiene que ser un mensaje de finanzas, porque eso es algo que va a venir dentro de la añadidura del creyente, ¿verdad? Mi mensaje no tiene que ser un mensaje motivacional, porque ojo con eso, hay mensajes motivacionales, hay mensajes que son feministas. Hoy en día estamos viendo muchas cosas que no representan la esencia de lo que Jesucristo quería que se predicara. Amén. Tenemos que decirlo tal como es. Ministro, me encanta mucho, ¿sabe que me encanta mucho el mensaje de Juan el Bautista? Era un mensaje que rajatabla, como decimos. Era un poco rajatabla, como decimos, pero era el mensaje cristocéntrico. ¿Por qué? Porque Juan decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan hablaba del reino de los cielos, especificaba a Jesús, que ya era el personaje que había venido a la tierra. Por eso dicen, desde Juan ya no hay más profeta. ¿Por qué? Porque Juan fue el último que habló del reino. Ya Juan no decía el reino viene, sino ya está cercado, porque el reino estaba aquí, era Jesús. Entonces Juan se refería mucho a eso y decía: hay que convertirse y arrepentirse. Era un mensaje que no era muy largo, no le motivaba mucho a la gente no brincaba, pero la gente tenía que entender que lo que Juan decía era la verdad. Era de parte de Dios y era totalmente la verdad. El reino de los cielos ya se había acercado, y sobre eso se trata. Y quizás, mira, sobre eso que tú hablaste, por ejemplo, yo personalmente, cuando hay un mensaje que es muy sentimentalista para mí, yo no lo recibo. Me explico para ese gran público y esos gran oyentes que están escuchando y verán esta entrevista. Sí, porque mira, hay veces que tú sabes cuál es tu condición. Y viene un mensaje muy positivo, pero que te está defendiendo la mala situación que te está haciendo. Me explico. En una ocasión alguien me dijo a mí: si tú estás mal y cada vez que tú estás mal te acerca a donde ese amigo que aún estando tú mal te da la razón, tú no quieres recibir, la corrección del Espíritu Santo. Porque el que quiere recibir la corrección del Espíritu Santo no se acerca a alguien que le va a decir: tranquilo, yo sé que tú lo hiciste mal. Es muy fácil yo ir a escuchar lo que yo quiero oír. Amén, ¿entiendes? Me explico para muchas personas. No es que el que está caído tú no le puedes decir: manito, tú te vas a levantar, tú vas a salir. No es eso. Sí, hay que aconsejarlo con sabiduría. Pero es fácil, yo sabiendo que hice algo malo y que fulanito va a decirme que eso no es nada, para que yo me sienta bien. Entonces yo no quiero ser reprendido con el Espíritu Santo. Y hay personas que, aún siendo reprendidos por el Espíritu Santo, se acercan a alguien que le va a apoyar su pecado o su error. Entonces es cuando tú no quieres ser corregido o no quieres cambiar. Sobre eso se trata. Entonces hay muchos mensajes que también... Señores, yo no sé, pero muy fuerte lo que Osiris acaba de decir ahí. O sea, si yo cometí una falta y en vez de yo reconocer la falta, voy a donde aquello, porque a veces uno va: mira, yo hice esto, pero voy donde quienes van a consentir de manera directa lo que yo cometí, pues no va a haber ningún arrepentimiento. Así. Porque para que tú veas, por eso que nadie podrá excusarse delante de Dios. Nadie podrá excusarse, porque esa condición de usted conocer lo bueno y lo malo, lo hace usted no es libre de culpa. ¿Por qué? Porque yo voy precisamente donde quien me puede mejor apoyar. Porque no quiero ir a aquel que me va a decir lo que yo hice mal. La verdad. Sin embargo, aunque me duela, yo prefiero que usted me diga la verdad. A veces la forma, los medios que a veces se utilizan quizás no son los apropiados, pero la Biblia también nos enseña sobre esto, de que debemos de hacerlo con amor. Amén. ¿Verdad? Y considerándonos a nosotros mismos. Pero yo debo de decirle a mi hermano lo que usted hizo mal, para que se arrepienta, para que alcance misericordia de Dios. Así es. ¿Verdad? O sea, es mejor yo decirte: si no, usted lo hizo mal, y luego darte el apoyo moral para que tú, en vez de retroceder, permanezca y siga. Así que no estamos llamados para condenar, no estamos llamados para detractar a la persona, no estamos llamados para restaurar de parte de Dios. Pero el yo llamar a restaurar vida,
no significa que yo no deba decirte las cosas que tengo que decir. Sobre eso se Lo que trata. está mal. Bueno, señores, hemos llegado ya a la parte final y queremos ver qué mensaje, Osiris, entonces finalmente, qué mensaje le daríamos a los oyentes de Ministry Gente con Propósito, especialmente a los evangelistas, a los predicadores. Amén. ¿Qué le dirían para balancear un poco el asunto de si se convierte más o menos? ¿Qué le diríamos a los predicadores? Amén. El consejo para los predicadores, para mi generación viene tomando en cuenta que sobre todo esto que hablamos, sobre este tema, el punto clave para mí fue que en realidad en aquel entonces se convertía en más personas, pero que si no te está dando resultado el transporte que estás utilizando para transmitir el mensaje, cámbialo. También de que hay que consagrarse a Dios, porque era algo que abundaba mucho en aquel entonces, personas que se consagraban, personas que daban su vida por lo que era el Padre y el Evangelio. Y saber predicar con los frutos y presentar a Jesús. Son tres cosas que quiero que cada persona que escuchará esta gran entrevista lleve presente. La primera es saber presentar a Jesús. Predica con los frutos, y que si el transporte que estás utilizando no te da resultado, cámbialo. Gloria a Jesús. Excelente, excelente, de verdad, una entrevista maravillosa, un tema bien desglosado. Bendecimos la vida del evangelista Osiris Mendoza por esta parte. De verdad, no es que se convierte en menos hoy en día, no es así realmente, porque hoy en día hay muchas formas. Pero creo que en cuanto al mensaje del predicador, hay muchas cosas que han cambiado, que han variado, y que en el momento no se ven los resultados quizá igual, no se pueden medir igual. Pero sí hablaba con un colega predicador, pastor, y él me decía que no es que se convierte en menos, sino es la forma. Y creo que Osiris ha desglosado muy bien la forma en la que nosotros predicamos. Hay muchas cosas que cambiar, hay muchas cosas que corregir. Necesitamos vender la esencia real de que Jesucristo es nuestra vida para que el mensaje pueda llegar de manera eficaz. Así que Osiris, de verdad nos sentimos agradecidos de poder contar contigo. Dile a la persona tus redes sociales para que te puedan contactar. Es un predicador de la iglesia Cristo en la Santilla, un evangelista. Yo lo recomiendo. Es un joven de Dios, preparado y que ama la cosa de Dios. Amén, gloria a Jesús, y se agradece. Pueden conseguirnos en Facebook como Osiris Mendoza, en Instagram también, como Osiris Mendoza del Arroz en Instagram y en Facebook como Osiris Mendoza. Y nuestro número de teléfono 849-201-5713. Excelente, ahí ya están los contactos. Los voy a poner aquí debajo también de la descripción de este video para que ustedes puedan localizar a Osiris, ya sea en Facebook, en Instagram o también de manera personal. Osiris, muchas gracias, hermano. Hermano, la honra mía. De verdad, ojalá y no nos calentemos con los predicadores. Esta no es la intención. Dios les bendiga, señores. Osiris, invítame a la gente que se suscriban al canal, Gloria a Jesús. que compartan este contenido. Amén, amén. Suscríbase al canal, comparte este contenido, este mensaje. Esperemos de que sea de gran bendición para tu vida y para tu alma. Y para adelante, que la guerra continúa. Fuego imparable. Bendiciones, hasta aquí su espacio Ministry Gente con Propósito.